5 acontecimientos extraordinarios que siguieron a la muerte de Jesús. Primero, la tierra misma respondió al profundo momento de la muerte de Jesús con un dramático terremoto. Cuando el Hijo de Dios exhaló su último suspiro, la estructura misma de la creación se vio afectada. Los evangelios relatan que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este extraordinario trastorno significa una reacción cósmica profunda a los eventos divinos que se desarrollaron en la cruz. Mateo, en particular, describe esta perturbación sísmica con imágenes poderosas. La tierra tembló y las rocas se hicieron añicos. Esta vívida representación resalta el inmenso impacto que la muerte de Jesús tuvo en el mundo, lo que indica que incluso la naturaleza se vio obligada a reconocer este evento trascendental. Segundo, a continuación se produjo un fenómeno inusual, la apertura de las tumbas. Este evento, registrado únicamente en el Evangelio de Mateo, describe cómo las tumbas de los santos se abrieron milagrosamente y muchos de los justos que habían fallecido resucitaron. Después de su resurrección, estas figuras santas emergieron de sus tumbas. Entraron en la ciudad de Jerusalén y se aparecieron a numerosas personas. Este acontecimiento milagroso subraya la naturaleza divina de los acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús. Los terremotos, que a menudo causan daños a las estructuras, especialmente a las talladas en piedra, eran una consecuencia natural de esa actividad sísmica. Sin embargo, la resurrección de estos santos apunta directamente a la intervención de Dios. Si bien Palestina es conocida por su actividad sísmica debido a su ubicación en una importante falla geológica, la ocurrencia simultánea del terremoto y la apertura de las tumbas sirve como un profundo testimonio de la importancia de la crucifixión de Jesús. Además, este evento prefigura un acto divino aún más trascendental, la propia resurrección de Jesús. El relato de Mateo de estos acontecimientos enfatiza la profunda victoria sobre la muerte lograda mediante el sacrificio de Jesús. La resurrección de estos santos, descritos como aquellos que se habían quedado dormidos, ilustra su destino eterno seguro y sirve como un poderoso testimonio del triunfo del sacrificio de Jesús en la cruz. Sus apariciones en Jerusalén son una demostración sorprendente del poder transformador de la muerte y resurrección de Jesús, proporcionando un testimonio conmovedor de la naturaleza milagrosa de los eventos que se desarrollaron. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras veneradas del Antiguo Testamento, incluidos héroes y mártires de la historia de Israel, que fueron seleccionados para presenciar estos eventos extraordinarios. Su aparición milagrosa en Jerusalén sirve como un poderoso testimonio de la eficacia de la obra redentora de Jesús en la cruz. Este suceso hace eco de la enseñanza del apóstol Pablo sobre Jesús como las primicias de los que han muerto, como se describe en 1 Corintios 15, 20-23. Pablo escribe, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte vino por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno por su orden, Cristo, las primicias, luego, cuando Él venga, los que le pertenecen. Esta resurrección de los santos puede verse como un anticipo de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar con entusiasmo. A través de la muerte sacrificial de Jesús, se inauguró una nueva era, un tiempo en el que la muerte fue conquistada por la muerte, y la promesa de la vida eterna se convirtió en una realidad tangible. Sin embargo, es importante señalar que los santos resucitados no salieron de sus tumbas hasta después de la propia resurrección de Jesús y su posterior aparición en Jerusalén. La Biblia no responde si estos individuos resucitados finalmente murieron de nuevo o fueron llevados al cielo con Jesús. El impacto de la muerte de Jesús fue tan profundo que incluso sacudió el mundo natural. Como lo expresó elocuentemente el reconocido predicador Charles Spurgeon, mientras los corazones humanos permanecieron impasibles ante los gritos agonizantes del Redentor moribundo, las mismas rocas entraron en acción, partiéndose en dos en respuesta. Spurgeon reflexionó sobre esta paradoja, señalando que, aunque Jesús no murió por las rocas, ellas exhibieron una mayor sensibilidad a su sufrimiento que los corazones humanos por los que derramó su sangre.
El relato de Mateo sugiere una profunda conexión entre el terremoto y la resurrección de Jesús. Parece que Mateo quería que entendiéramos que el terremoto tuvo lugar tanto el día de la crucifixión de Jesús, como el día de su resurrección. Esta actividad sísmica subraya el impacto dramático de la muerte de Jesús y el poder de su nueva vida. La resurrección de algunos individuos justos que habían muerto anteriormente enfatiza aún más este momento transformador. Este pasaje es, de hecho, uno de los elementos más enigmáticos del Evangelio de Mateo. A diferencia de otros escritores de los Evangelios, Mateo proporciona escasos detalles sobre estos eventos milagrosos. Este relato único se sostiene en gran medida por sí solo, sin ser corroborado por otras fuentes bíblicas. Su misterio se suma al profundo significado de los eventos que rodearon la muerte y resurrección de Jesús, destacando la naturaleza extraordinaria de lo que ocurrió y el poderoso efecto que tuvo tanto en el mundo natural como en el reino espiritual. Tercero, la rasgadura del velo del templo es un evento profundo y simbólico descrito en Mateo 27, 50-51. Cuando Jesús, en sus últimos momentos, clamó con voz fuerte y angustiada y entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este dramático acontecimiento siguió al terremoto y a la división de las rocas, lo que puso de relieve la magnitud del sacrificio de Jesús. El velo, una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, representaba la profunda separación entre Dios y la humanidad. La rasgadura de este velo simbolizaba la eliminación de la barrera que una vez se interpuso entre la humanidad y la presencia divina de Dios. El lugar santísimo se consideraba la morada terrenal de Dios, y la destrucción de este velo indicaba un cambio monumental en la relación entre Dios y la humanidad. En Hechos 6, 7, aprendemos que muchos sacerdotes de la Iglesia primitiva llegaron a la fe, y es plausible que el velo rasgado desempeñara un papel importante en su reconocimiento de la obra redentora de Jesús. La destrucción de esta barrera sagrada puede haber sido un poderoso testimonio para ellos del sacrificio máximo de Jesús y del nuevo acceso a Dios que proporcionaba. Hebreos 9, 1-9 explica con más detalle el significado de este velo. Describe cómo el primer pacto incluía normas para la adoración y un santuario terrenal con un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo era una parte crucial del tabernáculo, que estaba dividido en dos secciones. El lugar santo exterior, que contenía el candelabro y la mesa del pan consagrado, y el lugar santísimo interior. Según Éxodo, el velo estaba elaborado con tela azul, púrpura, escarlata y lino torcido, lo que significa su importancia y santidad. Con el sacrificio de Cristo, Él se ha convertido en nuestro sumo sacerdote superior, y a través de su obra terminada, los creyentes ahora tienen acceso al lugar santísimo. Hebreos 10, 19-20 revela esta verdad transformadora. Tenemos la confianza de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo. Desde esta perspectiva, el desgarro del velo simboliza el desgarre del cuerpo de Jesús por nosotros, lo que ilustra el profundo acceso que tenemos ahora a Dios a través de su sacrificio. Al reflexionar sobre esta escena, vemos una representación vívida de cómo se desgarró la carne de Jesús, lo que refleja el desgarre del velo, otorgándonos así un acceso directo e inmediato a la presencia divina. El libro de Hebreos ofrece una comprensión profunda y detallada del significado detrás del rasgamiento del velo en el templo. Este velo, que colgaba solemnemente en el templo, recordaba constantemente al pueblo que el pecado hacía que la humanidad no fuera digna de la presencia directa de Dios. La ofrenda anual por el pecado, distinta de los sacrificios diarios, ilustraba claramente que los sacrificios de animales por sí solos no podían expiar ni erradicar verdaderamente el pecado. Este ritual era un poderoso testimonio de la insuficiencia de tales ofrendas para salvar la brecha entre la humanidad y lo divino. Sin embargo, la crucifixión de Jesucristo transformó esta realidad. Su sacrificio rompió las barreras que una vez separaron a Dios de las personas, otorgándonos la capacidad de acercarnos a Dios con una confianza y una valentía renovadas. Hebreos 4,
14-16 resume hermosamente esta nueva realidad. Por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El desgarre del cuerpo de Jesús en la cruz refleja el desgarre del velo. Ambos significan la dramática eliminación de los obstáculos que una vez impidieron a la humanidad el acceso directo a Dios. El sacrificio de Jesús, junto con el desgarre del velo de arriba abajo por una mano invisible, simboliza una declaración divina de libre acceso a Dios. Este acontecimiento estuvo acompañado de trastornos naturales, como terremotos, lo que sugiere una profunda conexión entre la creación y su creador, una reacción al acontecimiento monumental de la muerte del Hijo de Dios. La Tierra misma parecía resonar con el peso emocional de este cambio cósmico, lo que refleja el profundo impacto de la crucifixión tanto en el ámbito espiritual como en el natural. Cuarto, una profunda oscuridad envolvió la tierra durante la crucifixión de Jesús, como se describe en Mateo 27:45, desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esta espeluznante oscuridad se extendió desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, un periodo en el que el sol estaba típicamente en su cenit. Este fenómeno sobrenatural no se debió a un eclipse solar, ya que la luna estaba llena y, por lo tanto, no podía oscurecer el sol durante ese tiempo. En cambio, esta oscuridad fue un acto directo de intervención divina, que ocurrió en conjunción con un terremoto, lo que enfatiza aún más la gravedad del momento. Esta profunda oscuridad cumplió la profecía que se encuentra en Amós 8:9, en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga a mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. A lo largo de su ministerio, a Jesús se le habían pedido señales del cielo, y ahora se le dio una señal dramática, que reflejaba el significado divino de su muerte. Esta oscuridad, que apareció en el momento más brillante del sol, simbolizó el duelo cósmico y el juicio divino asociados con la crucifixión de Jesús. En la antigüedad, la oscuridad a menudo se relacionaba con el duelo y la muerte de figuras significativas. Tanto el público gentil como el judío habrían reconocido esta oscuridad como un indicador cósmico de la muerte de un rey. La retirada de la luz del sol puede verse como la propia creación negándose a presenciar la injusticia que se estaba desarrollando, como si la naturaleza misma estuviera retrocediendo ante la magnitud del acto contra el Hijo de Dios. Además, esta oscuridad sirvió como una manifestación del juicio divino, subrayando la gravedad de los acontecimientos que estaban teniendo lugar. El relato de Mateo continúa con la apertura de las tumbas y la resurrección de muchos santos que habían muerto anteriormente. Estos resucitados salieron de sus tumbas, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchas personas. Mateo 27:52-53. Este acontecimiento extraordinario, que ocurrió junto con la oscuridad y el terremoto, subraya aún más la naturaleza profunda y sobrenatural de la muerte de Jesús y su impacto tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Quinto, el centurión que supervisaba la crucifixión quedó profundamente impactado por los extraordinarios acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús. Como se describe en Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él, habiendo presenciado el terremoto y los otros acontecimientos notables, estaban abrumados por el temor y el asombro. Concluyeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. El papel de un centurión era importante en la jerarquía militar romana. Encargado de asegurar que las ejecuciones se llevaran a cabo correctamente y sin interrupciones, un centurión normalmente comandaba una unidad de 100 soldados. Su puesto exigía una valentía excepcional, disciplina y perspicacia estratégica. Este soldado de carrera estaba acostumbrado a las brutales realidades de la vida militar, y requería ser a la vez distante y eficiente para tener éxito en su papel. Siguió las órdenes de sus superiores y dirigió la ejecución con fría precisión.
Sin embargo, la crucifixión de Jesús resultó ser una excepción. A pesar de su comportamiento endurecido y su amplia experiencia con las ejecuciones, este centurión no podía ignorar la naturaleza profunda de lo que había presenciado. El hecho de que Jesús fuera en verdad el Hijo de Dios lo conmovió profundamente y lo llevó a reconocer su inocencia. No fue la reacción de un recluta asustado o de un conscripto fácilmente influenciable, sino el juicio meditado de un veterano experimentado que había supervisado numerosas ejecuciones y había visto sufrir a innumerables hombres. El centurión era muy consciente de la intensa oposición que enfrentaba Jesús por parte de los líderes religiosos judíos que lo habían acusado de blasfemia. Poncio Pilato, el gobernador romano, había confirmado la condena, pero parecía tener sentimientos encontrados al respecto. A pesar de las presiones políticas y sociales, la evidencia abrumadora y los profundos acontecimientos que se desarrollaban ante él llevaron al centurión a una conclusión completamente diferente. La brutalidad ordinaria de la crucifixión fue transformada por señales extraordinarias, que lo obligaron a afirmar la naturaleza divina de Jesús. ¿Qué exactamente lo llevó a darse cuenta? La convergencia de varios eventos, el arresto, el juicio, el sufrimiento y la crucifixión, crearon una narrativa poderosa. Tal vez fue la respuesta de Jesús a las injusticias que sufrió, desde su arresto injusto y sus juicios hasta el trato brutal por parte del centurión y sus hombres. La respuesta digna y silenciosa de Jesús ante las demandas de la multitud de su muerte, como se señala en Marcos 15, 11-15, puede haber solidificado aún más la convicción del centurión. La declaración del centurión fue un profundo reconocimiento de la verdad divina, que contrasta marcadamente con la condena terrenal y marca la crucifixión como un momento de revelación y reconocimiento espiritual. A pesar de los tumultuosos acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús, los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a exigir la liberación de Barrabás, un notorio criminal, en lugar de Jesús. Cuando Pilato, buscando encontrar una solución, preguntó, ¿qué haré con el que llamáis rey de los judíos? La multitud respondió con un grito ensordecedor, «¡Crucifícalo!». Pilato, perplejo por la falta de una acusación concreta contra Jesús, preguntó, ¿qué mal ha hecho éste? Sin embargo, el clamor de la multitud se hizo más fuerte, «¡Crucifícalo!». De mala gana, Pilato accedió a las demandas de la multitud, liberó a Barrabás y, después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Durante todo su sufrimiento, Jesús se centró en perdonar a quienes le habían hecho daño, en lugar de buscar su propia salvación. Su respuesta a quienes se burlaban de él y lo atormentaban fue una súplica conmovedora, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 11:34. Este profundo acto de misericordia no se limitó a las personas que lo rechazaron o a los soldados que llevaron a cabo la crucifixión, sino que se extendió incluso al centurión que reconoció la inocencia de Jesús. Mientras los soldados echaban suertes sobre las vestiduras de Jesús, los espectadores seguían burlándose de él. Los gobernantes se burlaban, diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el Mesías, el ungido. Los soldados se unieron a la burla, ofreciéndole vinagre y desafiándolo sarcásticamente. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había una inscripción que decía, «Este es el rey de los judíos». Incluso uno de los criminales crucificados junto a él se burló, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. En medio del desprecio y la burla, la preocupación de Jesús no era su propio rescate, sino el perdón de quienes lo perseguían. Este acto desinteresado de gracia, expresado en su súplica de perdón, se erige como un poderoso testimonio de la profundidad de su compasión y la magnitud de su sacrificio. Mateo 27, 35-36 relata los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús. Y cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Luego, sentándose, se pusieron a vigilarlo para que nadie intentara rescatarlo. Este relato refleja las acciones rutinarias de los soldados romanos y su indiferencia ante el sufrimiento que estaban administrando. Sin embargo,
Para el centurión que supervisaba la crucifixión, estas acciones estuvieron marcadas por fenómenos extraordinarios que lo dejaron profundamente conmocionado. El centurión era un soldado experimentado, acostumbrado a las brutales realidades de las ejecuciones romanas. Sin embargo, los acontecimientos que rodearon las últimas horas de Jesús no se parecían a nada que hubiera presenciado antes. Las dramáticas señales, incluida la oscuridad sobrenatural y el terremoto, tocaron una fibra de asombro y terror. Este centurión, endurecido por innumerables batallas y ejecuciones, se sintió abrumado por un profundo temor que trascendió la respuesta habitual a la violencia. La crucifixión de Jesús, con sus trastornos cósmicos y emocionales, trascendió la mera ejecución y se convirtió en una poderosa demostración del amor divino. Este amor, mostrado tan vívidamente en la cruz, tiene el poder de tocar incluso los corazones más endurecidos. El viejo adagio, el suelo siempre es llano al pie de la cruz, suena cierto tanto en el primer siglo como en la actualidad. Al pie de la cruz, todas las personas, independientemente de su estatus, riqueza o antecedentes, encuentran un terreno común para arrodillarse y abrazar al Salvador que dio su vida por ellos. La declaración del centurión, verdaderamente este era hijo de Dios, surgió de un lugar de profundo reconocimiento y transformación. Su encuentro con Cristo crucificado, marcado por signos extraordinarios y una profunda comprensión de la naturaleza divina de Jesús, lo llevó de un lugar de desapego profesional a uno de despertar espiritual. Este poderoso encuentro en la cruz nos llama a una respuesta más profunda. Nos invita no solo a reconocer la naturaleza divina de Jesús, sino también a cultivar un deseo apasionado de conocerlo más íntimamente. Al reflexionar sobre su amor sacrificial, que nuestros corazones se enciendan con un anhelo ferviente de comprender y experimentar la profundidad de su amor que lo llevó a entregarse por nosotros. Que esta pasión nos lleve a una relación más cercana con aquel que nos amó más allá de toda medida y dio su vida por nuestra salvación. Uno no puede evitar preguntarse cuál fue el impacto duradero de la crucifixión en los soldados que la presenciaron. ¿Se convirtieron el centurión y sus hombres en seguidores de Jesús? Según una tradición reportada por el Pulpit Commentary, el centurión, llamado Longinus en este relato, se convirtió al cristianismo, se convirtió en un devoto predicador del Evangelio y finalmente murió como mártir. Si bien esta historia es una tradición más que un hecho histórico, refleja una verdad más amplia. El encuentro con Jesús tiene la profunda capacidad de transformar vidas. La cruz de Jesús tiene un poder transformador que puede afectar profundamente a cualquiera que la encuentre. El centurión, que comenzó como un oficial romano encargado de supervisar la ejecución, terminó su día con una profunda comprensión: Jesús era realmente el Hijo de Dios. Este profundo reconocimiento resalta el poder de la cruz para cambiar los corazones, independientemente de los antecedentes o la profesión de uno. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el acto máximo de iniciativa divina para la salvación. Él dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra, sufriendo en nuestro lugar para que pudiéramos vivir en unión con Él. Su muerte no solo cumplió la voluntad de su Padre, sino que también nos aseguró como su premio precioso. Como nuestro sustituto, Jesús experimentó la dolorosa privación de la comunión con el Padre, un sufrimiento que era parte del plan redentor de Dios. Algunos pueden desestimar estos acontecimientos como mitos o narraciones teológicas, pero son, de hecho, sucesos sobrenaturales extraordinarios que constantemente dan testimonio de la intervención única de Dios en la historia humana. Sirven como testimonios profundos de la verdad del Evangelio y del poder transformador del amor de Cristo. Si esta discusión le resultó interesante, lo aliento a que apoye nuestro canal suscribiéndose. Al hacerlo, se mantendrá actualizado sobre todo nuestro contenido futuro. Juntos, podemos iluminar más mentes y profundizar nuestra comprensión de estas verdades vitales. Gracias por su apoyo y que Dios lo bendiga ricamente.